Hay un detalle en la historia de Israel que casi nadie nota, y cuando lo descubres, ya no puedes dejar de pensarlo. Entre las 12 tribus que formaron al pueblo elegido, aparecen nombres conocidos: Judá, Benjamín, Leví, Rubén. Pero hay una ausencia que desconcierta. El hombre que salvó a su familia del hambre, el hijo favorito, el que pasó de esclavo a gobernador. Su nombre no encabeza ninguna tribu. ¿Cómo es posible que José no tenga una tribu que lleve su nombre? ¿Fue olvidado? ¿Desplazado? ¿O acaso ocurrió algo mucho más profundo, algo que revela un patrón oculto? Lo que parece una omisión es, en realidad, una de las mayores distinciones otorgadas en toda la narrativa bíblica. Pero para entenderlo, necesitamos retroceder al principio, a una túnica de colores y a un sueño que encendió la envidia. José era el 11º hijo de Jacob, pero el primero de Raquel, la mujer que él había amado con intensidad. Jacob le regaló una vestidura especial, una prenda que simbolizaba distinción y afecto. Para sus hermanos mayores, aquello no fue un gesto inocente, sino una declaración pública de favoritismo. El resentimiento creció cuando José comenzó a relatar sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él. El odio maduró en silencio hasta convertirse en traición. Un día, lejos de la mirada del padre, los hermanos decidieron actuar. Venderlo como esclavo a mercaderes. Para ocultar su crimen, mancharon la túnica con sangre y la presentaron a Jacob como prueba de una tragedia. El dolor del patriarca fue profundo, una herida que parecía imposible de cerrar. Pero mientras Jacob lloraba, el destino de José apenas comenzaba a desplegarse. En Egipto, fue adquirido por un oficial. Contra todo pronóstico, prosperó. No por las circunstancias, sino porque Dios estaba con él. La historia dio un giro abrupto cuando fue acusado falsamente por la esposa de su amo. José pasó de administrador confiable a prisionero olvidado. Incluso tras los muros de la cárcel, su capacidad para interpretar sueños comenzó a destacar. Esa habilidad lo condujo, finalmente, ante el mismísimo faraón. El gobernante había tenido visiones inquietantes: ganado robusto devorado por famélico, espigas llenas consumidas por otras secas. Nadie podía descifrar el mensaje. José lo hizo con claridad. Vendrían años de abundancia, seguidos por una hambruna devastadora. Impresionado, el faraón lo elevó a una posición de autoridad, el segundo hombre más poderoso del imperio. Tenía apenas 30 años. El esclavo olvidado se transformó en el estratega que salvaría naciones. Cuando la escasez azotó Canaán, los hermanos que lo habían vendido viajaron a Egipto en busca de alimento. No reconocieron al gobernador, que los examinaba con mirada penetrante. José sí los reconoció. Lo que siguió fue una serie de pruebas emocionales que culminaron en una revelación conmovedora. El perdón sustituyó al resentimiento. Jacob descendió a Egipto y volvió a abrazar al hijo que creía muerto. La familia se estableció en Gosén, y allí, en tierra extranjera, José formó su propia familia. José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Sus nombres encapsulan su experiencia. Uno evocaba el olvido del sufrimiento pasado, el otro, la fecundidad en medio de una tierra ajena. Parecía el cierre perfecto de una vida marcada por el contraste entre dolor y prosperidad. Pero la historia aún guardaba un movimiento decisivo. Años después, cuando Jacob sintió que su vida llegaba a su fin, llamó a José. Lo que ocurrió entonces fue inesperado. El anciano patriarca declaró que los hijos de José serían contados como sus propios hijos, no como nietos, no como descendencia secundaria, como hijos con pleno derecho. ¿Por qué haría algo así? En la cultura antigua, el primogénito recibía una porción doble de la herencia. Ese privilegio pertenecía originalmente a Rubén, pero él había deshonrado a su padre. Según el libro de Pino Crónicas, ese derecho le fue retirado. Entonces, ¿a quién pasó esa doble porción? A José. En lugar de una sola tribu con su nombre, el privilegio se manifestó de otra manera. Sus 2 hijos se convirtieron en cabezas tribales. En vez de una tribu llamada José,
surgirían dos, Efraín y Manasés. Cuando llegó el momento de bendecirlos, José colocó al mayor, Manasés, a la derecha de Jacob. Efraín quedó a la izquierda, pero el anciano cruzó los brazos deliberadamente, poniendo su mano derecha sobre el menor. José intentó corregirlo. Pensó que su padre se había equivocado. Jacob respondió con firmeza. Sabía exactamente lo que hacía. El menor sería más grande. Esa escena resume un patrón que atraviesa toda la Biblia. El orden humano no limita el propósito divino. Con el paso de los siglos, la profecía se confirmó. Efraín se convirtió en una de las tribus más influyentes. El reino del norte, tras la división de Israel, estuvo tan marcado por su predominio que Efraín representó a todo el reino. Incluso el primer monarca de esa región, Jeroboam, provenía de esa tribu, como relata el libro de Primeros Reyes. Manasés también creció en número e importancia, pero el liderazgo simbólico y político estuvo vinculado a Efraín. ¿Y el número 12? Aquí surge otra pregunta intrigante. Si José tuvo dos tribus en lugar de una, ¿no deberían ser 13? La respuesta está en Leví. La tribu levítica fue apartada para el servicio religioso. No recibió territorio propio como las demás. En vez de una herencia territorial, su función fue espiritual. Así, el reparto de la tierra mantuvo el número simbólico de 12. José no desapareció, se multiplicó. Su legado se extendió en dos direcciones, duplicando su influencia. Desde Abel preferido sobre Caín, pasando por Isaac sobre Ismael y Jacob sobre Esaú, hasta David entre sus hermanos. La narrativa bíblica muestra que Dios no sigue las expectativas humanas. Elige de manera inesperada. Invierte el orden. Otorga honor donde menos se anticipa. En el caso de José, la aparente ausencia esconde una realidad mayor. No fue excluido. Fue exaltado de una forma distinta. Entonces, ¿por qué no existe una tribu llamada José? Porque su herencia fue doble. Porque el derecho de primogenitura terminó en sus manos. Porque sus hijos fueron elevados al rango de patriarcas. Porque lo que parecía pérdida se transformó en expansión. José, el joven traicionado, terminó influyendo en la configuración misma de Israel. Su nombre no figura como etiqueta territorial, pero su presencia está en dos regiones, dos historias, dos linajes. El hijo vendido como esclavo recibió más que cualquier otro, una herencia multiplicada. La próxima vez que escuches la lista de las tribus, recuerda este detalle escondido. A veces, lo que no aparece a simple vista es precisamente lo más grande. La historia de José nos enseña que la manera en que Dios honra no siempre coincide con nuestras expectativas. ¿Te habías dado cuenta de este misterio antes? ¿Qué otro detalle oculto podría estar esperando ser descubierto? Si esta historia abrió una nueva perspectiva para ti, acompáñanos en el siguiente video, donde exploraremos otro enigma bíblico, que cambiará la forma en que lees estas narraciones milenarias, porque detrás de cada nombre hay una historia que aún no termina.